Plaza Podcast. Plaza Albinegra con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí arrancamos este espacio de información del Club Deportivo Castellón que emitimos en Plaza Albinegra, en el podcast de Castellón Plaza. Para hablar de una actualidad albinegra que hoy está marcada por la disputa de la primera ronda de la Copa del Rey. Debutan los de Pablo Hernández en esta competición. Se enfrentan a partir de las 9 de la noche al Antoniano, equipo de la Segunda Federación, y que va a ser el primer escollo del conjunto de la capital de La Plana en su andadura, esperemos que positiva, en esta competición. El equipo albinegro, que ya se encuentra en tierras sevillanas, llegó alrededor de las 2 de la tarde para disputar ese encuentro. Ha viajado el día del partido para jugar en Lebrija ese choque a partir de las 9 en esa eliminatoria a partido único ante un equipo de Segunda Federación que en casa lo ha ganado prácticamente todo. Los 3 últimos encuentros que ha disputado en Liga como local los ha ganado, y viendo cómo han ido las cosas en esta competición en las jornadas de ayer y de anteayer, el Castellón no se puede fiar para nada de un equipo de inferior categoría, porque ya hemos visto a varios conjuntos de segunda perder ante equipos incluso de categoría inferior a la del Antoniano, el rival que va a tener enfrente el equipo albinegro. Así que confianzas cero para el equipo albinegro, que quiere hacer un buen trayecto en esta competición y quién sabe, soñar con llegar a enfrentarse a un equipo de primera división, como hiciera hace un par de años. Siendo equipo de primera federación, se enfrentó al entonces vigente finalista de Copa y participante en la Supercopa Española, como era el Club Atlético Osasuna, en una fiesta del fútbol que se vivió en el Estadio Municipal de Castalia, y que quiere revivir esta temporada el conjunto albinegro como equipo de segunda división para enfrentarse a un primera más adelante. A partir de la tercera ronda podría tener posibilidades, pero para eso tiene que ir etapa a etapa, y la primera es hoy, con muchos jugadores que van a tener oportunidad de jugar después de mucho tiempo o después de una mínima participación en esta temporada. Están teniendo poca presencia y hoy quizás tengan la opción de ganársela en ese encuentro frente al conjunto andaluz, al conjunto sevillano, y vamos a ver si tienen esa posibilidad, como también la van a tener los canteranos, hasta 6 jugadores del filial albinegro que van a tener la posibilidad de jugar, porque están en esa lista de convocados, se encuentran en tierras sevillanas. Vamos a ver si alguno de ellos tiene la posibilidad de jugar, futbolistas que están siendo importantes en el equipo de Carles Salvador. Precisamente el técnico del filial será protagonista muy especial en el día de hoy, porque vamos a hacerle una entrevista en los próximos minutos. Ha accedido a presentarse al podcast de Castellón Plaza, los estudios de Plaza Podcast, para hablar de su andadura como técnico del filial. Le agradecemos evidentemente su presencia y en unos instantes charlaremos con él. Antes hablaremos de ese partido de Copa y escucharemos las declaraciones más interesantes que ha realizado el técnico del Club Deportivo Castellón, Pablo Hernández, antes de viajar a tierras hispalenses para disputar este encuentro copero esta noche. ¿Esmorzén? 22 bares de los barrios de Castellón presentan sus mejores bocadillos y platos por solo 8 euros, cremaet incluido. Del 15 de septiembre al 1 de noviembre conoce los almuerzos de nuestros barrios en la ruta del Esmorzaret dels Barris. Completa tu carnet de esmorzador profesional y gana un almuerzo semanal gratis durante un año. Segunda ruta del Esmorzaret dels Barris, Ayuntament de Castelló. Más info en esmorzaretcastelló.com. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i, si ho preferisses, pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra con Omid Sokut.
Bueno, este partido tiene su importancia. El choque que va a jugar el Club Deportivo Castellón frente al Antoniano. Es verdad que la prioridad es la Liga. Ahí es donde el Castellón tiene que centrar todos sus esfuerzos. Pero en la vida hay que tener ambición y el Castellón, que es un club que desde que está Bob Bulgaris la tiene y aspira a ganar todos los partidos que juegue, pues va a intentar hacer un buen papel también en la Copa del Rey, no para ganar el título, ni muchísimo menos, porque ese es un objetivo poco realista, pero sí para intentar llegar lo más lejos posible e ilusionar a una afición que, si bien es cierto que su principal objetivo también es que le vaya bien en la Liga, también sueña con hacer un buen papel en la Copa del Rey. La posibilidad de jugar ante un Primera siempre está ahí y para eso hay que ganar esas eliminatorias que debes ganar, es decir, esos partidos ante rivales de categoría inferior. Y hoy se presenta el primer asalto, el primer partido frente al Antoniano, un partido donde además también tiene su importancia. Los menos habituales van a tener su protagonismo y van a tener la oportunidad de ir cogiendo minutos y de ir escalando con vistas a poder tener más protagonismo y a poder ir creciendo paulatinamente durante esta temporada. Jugadores también, no solo los que están teniendo menos minutos por temas técnicos, sino también por temas físicos, jugadores que salen de lesión y que podrían tener la posibilidad de ir fogueándose poco a poco, y esta eliminatoria de Copa es una buena opción también para ellos. Llega en un buen momento para gente como Brignani, que ya jugó el otro día además de titular, pero le podría venir bien también tener más minutos en la Copa del Rey para ir cogiendo forma. Óscar Gil, que entró en la convocatoria después de superar lesión en el partido frente al Almería, pero que no tuvo minutos, los podría tener esta noche frente al Antoniano, y otra serie de jugadores. Vamos a ver si está Sienra también. No hay lista de convocados oficial, así que no sabemos si ha viajado o no con el equipo el futbolista argentino, pero estaba en la fase final de su recuperación, con lo cual no hay que descartar que esté también allí disponible. Podría tener también sus minutos. Y los jugadores del filial, que tienen la opción de ir creciendo, lo están haciendo en el segundo equipo que dirige Carles Salvador en Segunda Federación, que lo están haciendo francamente bien, pero una presencia en la Copa del Rey con el primer equipo también les puede ayudar, y hay hasta 6 futbolistas en esa situación: Sergi Torner, Jorge Valverde, David Sellés, Alex Alcira, Carlos Segura y Fran Santamaría, que están en esa lista y que vamos a ver si alguno de ellos tiene la posibilidad de jugar. Y sobre todo, no fiarse para nada de la oposición aparentemente escasa que va a tener el Club Deportivo Castellón enfrente. Aparentemente, porque esa es la teoría. Luego, en la práctica, vemos que equipos de la misma categoría que el Club Deportivo Castellón sufren y en algunos casos pierden sus eliminatorias iniciales. Le pasó ayer al Valladolid, que perdió no ante un Segunda Federación, sino ante un Tercera Federación como era el Portugalete, cayó por 1-0. También perdió el Córdoba ante otro Tercera Federación como era el Cieza, así que hasta 3 equipos de Segunda han perdido en esa primera ronda, porque el martes lo hizo también la Unión Deportiva Las Palmas, y sin hablar de los de Primera, porque el Oviedo también cayó a las primeras de cambio en la primera ronda en su partido disputado el martes. Así que confianzas cero, a intentar aplicar toda la intensidad posible y aprovechar también las circunstancias para que los menos habituales se enchufen a la competición, y qué mejor que hacerlo ahora en esta Copa del Rey. Y sobre lo que va a encontrarse el Castellón en este partido ha hablado el técnico albinegro, lo hizo ayer Pablo Hernández en los canales del club. Aunque haya una diferencia de categoría, pues no va a ser fácil, y bueno, ya sabemos lo que es la Copa, ¿no? Durante estos últimos años, sobre todo desde que está este formato, pues en las primeras rondas siempre hay sorpresas, siempre hay equipos de primera, segunda que caen en la primera ronda ante equipos de categorías inferiores. Y eso dice, ¿no? Y es una señal de la dificultad, ¿no?, que hay, que aunque a nivel de jugadores y de plantilla haya una diferencia, ¿no?, sobre el papel, pues luego en el terreno de juego, si, como digo, si no estás concentrado, si no vives estos partidos como tienes que vivirlos y afrontarlos con la máxima ilusión y concentración, pues es difícil, y nos va a esperar un rival difícil mañana en Lebrija. Obviamente, pues hay chicos que lo están haciendo muy bien, que están haciendo muy buen trabajo tanto en el final como en el juvenil, y bueno, también pues para ellos pues una oportunidad, pero bueno, también nosotros tenemos una plantilla muy amplia, una plantilla larga, y también eso nos permite pues hacer rotaciones, darle oportunidad
mañana gente que no está teniendo minutos y que mañana puede jugar y puede pues demostrarnos, ¿no?, que están preparados también para jugar en Liga. Así que sí, obviamente es una oportunidad para ellos y espero, ¿no?, que alguno pues pueda tener minutos. Bueno, pues ha dejado caer Pablo Hernández que alguno va a tener minutos, así que puede que haya algún debutante en este partido de Copa con el primer equipo del Club Deportivo Castellón frente al Antoniano, y quizás algún titular también habitual pueda estar presente en ese once inicial. No olvidemos que hay un futbolista sancionado como es Alberto Jiménez, que cumplió su primer partido de sanción el pasado fin de semana ante el Almería y tiene que cumplir también un segundo partido de sanción el próximo fin de semana ante el Málaga. Así que podría estar en la Copa del Rey, podría jugar esa primera eliminatoria y no perder ritmo de competición con vistas a los siguientes compromisos que va a tener. Así que, pues como no sabemos si está o no convocado, así como otros titulares que podrían estar o no convocados con el primer equipo para disputar esa competición, lo mantenemos en suspense, pero seguramente haya futbolistas que el domingo vayan a ser titulares y que no hayan viajado a tierras hispalenses, porque no hay que olvidar que el Castellón tiene un partido muy poquito tiempo después. Una vez acabado el choque copero, regresarán a la capital de La Plana y lo harán a lo largo del viernes, y ya el domingo tienen que jugar partido de Liga, es decir, menos de 3 días después, menos de 72 horas después de haber jugado en Copa, lo tienen que hacer en Liga, en un partido además muy importante frente al Málaga a partir de las 6:30 de la tarde en el Sky-Fi Castalia. Así que algunos de ellos puede que estén de descanso y no hayan viajado a tierras hispalenses, a tierras sevillanas para jugar este compromiso de Copa, y estén centrados ya en el choque de Liga frente al equipo de Sergio Pellicer, un equipo que puede ser además rival directo de los albinegros en la pelea por la permanencia y que visita el Estadio Castellonense este domingo. Hacemos un breve alto en el camino y a vuelta de pausa hablamos con el protagonista en el día de hoy, con Carles Salvador, el técnico del filial del Club Deportivo Castellón. El Ayuntamiento de Castellón, con la colaboración de Confecomerç, activa Abonem Castelló, la campaña de bonos comerciales que este año llega con la inversión histórica de 800.000 euros para que hasta el 24 de noviembre adelantes tus compras de Navidad o te des un capricho. Adquiere tus bonos de 20, 50, 100 o 200 euros y podrás comprar por el doble de estos importes en el comercio de proximidad de la capital. Únete a la campaña el 3 de noviembre a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde en bonoscastellodelaplana.es. El Ayuntamiento de Castellón apuesta por el comercio tradicional, el de casa, el tuyo. ¿Y tú? Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Comercio. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Bueno, pues como siempre dedicamos este tiempo los jueves de cantera del Club Deportivo Castellón para hablar de lo que ha hecho el filial, de lo que han hecho el resto de equipos de la academia del Club Deportivo Castellón, y hoy además con un invitado muy especial porque tenemos a un hombre que no solo es técnico de la cantera del Club Deportivo Castellón, sino una leyenda del conjunto albinegro, no solo como entrenador, sino también como jugador. Carles Salvador, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, bienvenido a este podcast de Castellón Plaza y enhorabuena porque estás dando saltos de calidad tremendos en muy poquito tiempo que llevas como técnico de la cantera del Club Deportivo Castellón. Apenas un año, poquito más de un año, pasando de coordinador de Fútbol 8 a entrenador del primer filial. Bueno, al final ha sido un poco todo rápido, por algunas circunstancias un poco también ajenas, ¿no?, a mi persona. Pero bueno, al final pues se ha ido dando las circunstancias y bueno, ahora estamos aquí y encantados. Y tú, con la tranquilidad que te caracteriza, siempre la has tenido también en tu época de jugador y la tienes también como entrenador, asumiendo y canalizando todos estos cambios, ¿no? Muy bien. Sí, pues es lo que te digo. O sea, al final uno trata de controlar lo que depende de uno. Y luego pues hay muchos factores, ¿no?, dentro del fútbol que son un poco ajenos y al final pues, bueno, hay que aceptarlos, sobre todo adaptarse a ellos y bueno, si hace nada, pues bueno, un cambio en el primer equipo al final te afecta también a la cantera, te afecta abajo y pues eso, al final es la situación que hay, es lo que hemos comentado algunas veces, ¿no?, que desde fuera parecen cambios muy grandes, pero al final no hay tanto cambio, ¿no?, dentro de
El trabajo es similar, está claro que depende, no es lo mismo, ¿no? Entrenar a cadetes que juveniles, que como ahora en el amateur, y sobre todo la responsabilidad, ¿no? Cuanto más arriba, más responsabilidad tienes, pero el trabajo diario tampoco es muy diferente. Y hay una línea de trabajo ya desde el club en todas las categorías que es muy parecida, con un estilo de juego que se ha definido como marca de club y que en todas las categorías también se está implantando, ¿no? Sí, yo creo que la cantera, si algo tiene, ¿no? del Castellón, es que se ha ido profesionalizando un poco, ¿no? En estos últimos años, bueno, este pasado más reciente, ¿no? Algo que era necesario, ¿no? Veníamos de, pues, bueno, todos estos años, ¿no? Que muchas veces hemos hablado del primer equipo que ha estado en tercera y todo eso. También ha habido repercusiones en todo lo que es la cantera, que muchas veces no se habla de ello. Y igual que el primer equipo, al final la línea ascendente, hasta como está ahora en segunda división, la cantera también ha tenido que dar muchos pasos, muchas veces acelerando procesos y, bueno, al final está claro la tendencia. Todavía queda camino, ¿no? por recorrer y camino por mejorar, pero yo creo que la línea de trabajo y lo que tú estás diciendo, ¿no? Al final prácticamente la forma de trabajar es muy similar tanto en infantil, cadete como hacia arriba, lógicamente salvando las distancias de categorías, salvando las distancias de las edades, pero que, por decirlo de alguna forma, ¿no? La metodología está ahí detrás y es similar y todo el mundo que trabaja en el Castellón la tiene clara. Y estás conduciendo un equipo que es el filial recién ascendido a Segunda Federación, un hito histórico para el club tener a su filial en una categoría con tan buenos equipos y con jugadores muy talentosos que hay que saber manejar, que hay que saber gestionar y que de momento están funcionando bastante bien en estas primeras jornadas, ¿no? Bueno, al final, pues, muchas cosas, ¿no? Un recién ascendido, gente que nunca había estado en esta categoría, una categoría muy igualada, muy exigente, ganas 2 partidos y te plantas arriba en la clasificación, pierdes 2 partidos, estás abajo, mucha regularidad, mucha veteranía, también equipos filiales potentes, ¿no? El Barça B, Español, el Mestalla, una categoría yo creo que muy bonita, complicada. Yo creo que, sobre todo fuera de casa, cuesta mucho ganar y hacer las cosas bien. Pero un poco eso, ¿no? Siguiendo la línea de trabajo que quiere el club, la forma de jugar y, bueno, ya no todos son los resultados, ¿no? Al final un filial también tiene que mirar por sacar jugadores, tenemos que dar salida también muchas veces a muchos juveniles. Ir más lejos, este fin de semana debutaron 4 con nosotros, de esos 4, 3 son juveniles pero de segundo año, tan siquiera de tercer año, y el objetivo, pues, sacar jugadores también o que estén preparados para llegar al primer equipo, que al final también es de lo que se trata, un filial, ¿no? Algunos también con dinámica de primer equipo en los entrenamientos, en el día a día con Pablo Hernández. Me imagino que para ellos también es importante que vayan cogiendo esa experiencia entrenando con los mayores, ¿no? Eso les va a dar muchísimo bagaje competitivo, no solo para un futuro en sus aspiraciones de llegar al primer equipo, sino también para el presente, para poder ayudar al filial y para seguir creciendo, ¿no? Sí, al final, bueno, las circunstancias han dado así ahora y yo creo que también es importante, ¿no? Que Pablo, que está en el primer equipo, al final es el que mejor conoce a estos futbolistas, ¿no? Que han estado con él al inicio, que algunos de ellos ya estaban con él el año pasado y el que mejor los conoce es él, ¿no? Yo creo que es bueno para el club, es bueno para los jugadores y también es bueno para el filial, ¿no? También ese hueco que dejan esos futbolistas, al final lo ocupan también juveniles, que también, pues bueno, competir en segunda ref siendo juvenil no es sencillo, ¿no? Y al final lo están haciendo, están cumpliendo y es bueno para todos. Y el premio al buen juego y al buen hacer de algunos de ellos, con esa convocatoria en la Copa del Rey, hasta 6 jugadores del filial. Algunos no son ni del filial, son jugadores juveniles que están teniendo minutos también en el filial y que están teniendo presencia en los entrenamientos y en este caso en la convocatoria del partido ante el Antoniano, Sergi Torner, Jorge Valdeverde, David Sellés, Alex Alcira, Carlos Segura y Fran Santamaría. ¿Qué nos puedes decir de ellos? Algunos ya están todavía en sus inicios, ¿no? Prácticamente con 17, 18 años y dando pasos muy grandes, ¿no? Sí, Valverde y Fran al final son juveniles todavía, ya han debutado en segunda ref, al final, pues eso, ¿no? Al final yo creo que lo bueno que tienen quizás no sea lo que son, sino lo que pueden llegar a ser, ¿no? Ese potencial que tienen al medio y largo plazo
Y yo creo que, pues eso, al final es importante que se fogueen un poco en el fútbol más real. Al final, cuando juegas en segunda ref, el que te defiende o el que te ataca, pues no tiene tu edad. Mucha gente con mucha experiencia, y yo creo que les da un bagaje importante, ¿no? Y el resto, pues eso, al final, el caso de Sellés, lo que diríamos un central de toda la vida que te da una seguridad atrás muy importante. Alcira, 3/4 de lo mismo. Segu, al final, la semana pasada estuvimos sacando en el filial todos los goles que habíamos metido hasta ese momento, y salía en todos los goles, participaba en todos los goles del equipo, directa o indirectamente. Al final también te dice la calidad que tiene el jugador, y sobre todo, pues bueno, luego ya es un tema más de la gente de arriba, de Pablo, si van a tener minutos, si no, pero simplemente en entrar en una convocatoria, en un partido oficial con el primer equipo, yo creo que es importante. Y bueno, ese partido de Copa ante el Antoniano, vamos a ver cuántos de ellos tienen la posibilidad de jugar. No todos van a poder hacerlo, porque las limitaciones que impone la federación en este tipo de partidos hacen que al menos no puedan coincidir todos en el terreno de juego. Luego podrían jugar todos si lo considera oportuno el técnico, aunque evidentemente tampoco va a ser fácil, porque en el primer equipo hay mucho fondo de armario y jugadores que no están teniendo minutos seguramente tengan protagonismo en este encuentro. Franque, por cierto, marcó el otro día un gol que os dio un punto en la parte final del encuentro, ¿no? Sí, Fran al final es un juvenil. El año pasado también estaba, o sea, lo tuve yo también en el juvenil, estaba con nosotros, era juvenil B, ya subía con el juvenil A. Al final es un delantero que puede llegar a ser un delantero muy, muy completo, ¿no? Al final tiene el cuerpo que parece que sea el típico más referencia. Sin embargo, quizá su principal cualidad es que va al espacio, y sobre todo, pues que tiene gol. Al final, si hay un rebote dentro del área, le cae a él. Si le pasa por debajo al central, está él. Y cuando este tipo de jugadores, que siempre le pasa lo mismo y siempre está el jugador, es por algo, ¿no? Al final tienen ese algo, tienen ese gol, y decir que un delantero tiene gol, yo creo que es la mayor virtud, ¿no? Que se le puede decir, ¿no? O el mayor cumplido que se le puede decir a un jugador. Y de hecho el equipo tiene mucho gol, marca muchos goles, también le meten, evidentemente con el estilo de juego tan ofensivo y tan ambicioso, pues es normal que encajéis goles, pero metéis muchos goles, y eso al final, echad las sumas y las restas, os debe dar mucho más de lo que os quita, ¿no? Porque un equipo que va por los partidos siempre va a tener más opciones, ¿no? Sí, al final las señas de identidad están claras. Yo creo que el fútbol que hacemos es atractivo. El debe, pues un poco en los goles que nos meten, y quizá la forma, ¿no? Al final también se han dado muchas circunstancias que, entre lesiones, gente que está con el primer equipo y este tipo de cosas, coincide que también son los más altos, y sufrimos bastante un poquito a balón parado en estas últimas jornadas, pero bueno, al final es normal. Te quitan a los más altos. Ya es un equipo que nos cuesta un poquito, y siempre los filiales son un poco más flojos en el AVP. Si te quitan a los más altos o las principales referencias ahí, pues todavía sufres un poco más. Pero bueno, al final yo creo que estamos, con todas las bajas que ha habido, estamos sacando resultados importantes. Hemos jugado contra prácticamente todos los que están arriba en la clasificación, y bueno, al final es lo que te digo, es una categoría muy igualada. Y sobre todo es eso, ¿no? Intentar no pillar esa racha negativa que te descuelgue mucho, y competir cada partido, tanto en casa como fuera, que nos está costando un poquito más. Aunque se está mejorando también bastante fuera de casa, porque en los primeros partidos sí que costó un poquito más. También los rivales eran muy fuertes, el Atlético Baleares y alguno más, pero sí que es verdad que es el día del Valencia-Mestalla tuvisteis la victoria en vuestras manos y se escapó en la parte final, pero bueno, el balance es francamente positivo, y lo que tú decías, rivales importantes, buenos equipos, algunos de ellos fueron rivales tuyos cuando jugabas en el primer equipo hace muy poquito. Yo no sé qué sensación te dejaba visitar esos campos en los que jugaste hasta hace muy poquito defendiendo la camiseta del primer equipo. Algunos además fueron equipos en los que jugaste, como el Alcoyano, el Valencia-Mestalla, y tenerlos enfrente como rival, como entrenador del filial, ¿qué sensación te deja? Bueno, más que
los sitios y los campos al final es curioso, ¿no? Cuando juegas contra un equipo y 3, 4, 5 jugadores han sido compañeros tuyos, ¿no? Como por ejemplo el día del Alcoyano, sí que es verdad que o siempre que vas por ahí prácticamente siempre hay algún conocido o algún ex compañero. Y es curioso, ¿no? Que antes compartías como jugador y ahora uno está como jugador, otro como entrenador o incluso propio entrenador, ¿no? El entrenador del Terrassa, por ejemplo, me he enfrentado yo también con el Tudelano y bueno, al final es la edad que nos pasa para todos, las temporadas y bueno, me resulta un poco más curioso eso, enfrentarme a compañeros que en sí a los campos, pero bueno, estamos hablando de, por ejemplo, el campo del Barça B, estamos hablando del Alcoyano, el Baleares, ¿no? Sin ir más lejos, que hasta hace nada estaba peleando y siempre ha estado peleando por ascender a segunda división y era el Coco de segunda B o primera ref. Pues bueno, equipos muy potentes, muy interesantes y nosotros estamos entre ellos. Fuiste jugador hasta hace muy poquito. Una lesión fue la que, digamos, te obligó a colgar las botas, una lesión de gravedad. A raíz de ella decidiste dejar la práctica del fútbol. Ha sido un momento muy duro, ¿no? Para ti tomar esa decisión. Cuando estabas jugando bastante, porque en el Sabadell estabas jugando, en el Atlético Saguntino también esa temporada estabas teniendo muchos minutos y bueno, esa lesión que llegó de una forma... Todas las lesiones son inoportunas, pero esta especialmente porque estabas en un buen momento y además llegó a falta de 2 jornadas para el final con tu equipo luchando por la permanencia, ¿no? Sí, bueno, al final una lesión de gravedad nunca es buen momento para hacerse, ¿no? Pero bueno, al final son muchas cosas, ¿no? Al final yo creo que quizá la lesión es el punto de inflexión. O sea, a mí me operaron bien, me recuperé bien, perfectamente. Y no es en sí que, como he tenido otros compañeros, que sí que es verdad que a raíz de la lesión no han podido volver por la lesión. Al final yo creo que fue más un punto de inflexión, la repercusión que tenía ya, pues, primero por la edad. Después a nivel también familiar, tengo 2 hijos, tenía que salir de casa, con todo lo que ello implica, cambiar colegios, cambiar trabajo a la mujer. Yo he llevado 4 o 5 años en casa y cuando estás en casa cuesta el doble volver a salir. Y pues eso, al final fue un punto de inflexión. Tomé la decisión de dejar ya el fútbol. Seguramente si no hubiera habido esa lesión seguiría jugando fútbol. Igual me estaba enfrentando al Castellón B, por ejemplo. Y pues nada, al final son decisiones que hay que tomar. Parece que nunca vaya a llegar el final y creo que es difícil, ¿no? Decir adiós a ser jugador. Pero bueno, al final también se dieron las circunstancias, sigo vinculado al fútbol y la transición tampoco ha sido tan grave, ¿no? En ese sentido no es pasar de ser jugador a otro trabajo convencional, por decirlo de alguna forma, sino que al seguir dentro del fútbol, pues parece que es más suave, ¿no? Esa transición. Antes de tomar esa decisión, mucho antes de esa lesión de gravedad, ¿tú tenías ya planes de futuro para seguir vinculado al fútbol, para estar en los banquillos? ¿Tenías esa meta en la cabeza? Pues a ver, sí, no. Pero al final cuando eres jugador y estás jugando, sí que piensas a veces un poco el después. Al final yo tengo mis estudios y siempre he priorizado también el tema de los estudios y todo este tipo de circunstancias, pensando un poco en el futuro. También tenía los 3 niveles de entrenador que me había sacado siendo jugador, pero luego al final las circunstancias son las que son y nunca sabes, ¿no? por qué camino te va a llevar la vida. Se dieron al final las circunstancias para seguir vinculado en el fútbol y dentro del Castellón y por eso estoy aquí. Triunfando, porque en un año han pasado muchísimas cosas, pero es verdad también que el club ha crecido mucho en este último año, en estos últimos años. Tu etapa en el Castellón, desde luego, como jugador, ha sido una etapa que te ha marcado muchísimo. Volvías a tu equipo, al equipo de tu ciudad, al equipo donde te formaste, donde no llegaste a debutar hasta que te ficharon en esa temporada 2019-2020. Estuviste en varios equipos de segunda de División B antes de llegar al Club Deportivo Castellón y en el Castellón conseguiste el mayor sueño para un futbolista, que es llegar al fútbol profesional. Lo conseguiste con ese ascenso. Fue una etapa muy bonita, ¿no? Sí, sobre todo, pues eso. Al final yo volví un poco a casa ya con
con 29-30 años, que tampoco es una etapa joven. Un poco, pues bueno, con ese miedo, ¿no? Muchas veces de como he sido jugador he visto muchos compañeros que estás en casa y parece que al de casa se le machaca más o se le exige más que a los que vienen de fuera, y yo en mi caso aquí fue todo lo contrario. Todos son palabras de agradecimiento, ¿no? de la afición, y pues eso, al final disfruté mucho de esa etapa como jugador, volver a casa, que salieran las cosas bien, poder lograr, ¿no? También el ascenso. Tengo muchos compañeros que han estado 4, 5, 6, 7 playoffs y no han conseguido nunca subir a segunda, y para los que estamos toda la vida jugando en segunda B, lo que ahora es primera ref, siempre tienes ese sueño de dar el saltito a segunda y poder jugar en segunda. Y luego el año de segunda, pues el debe un poco es el año de la pandemia, con los estadios vacíos. Fue un poco raro para todos, pero bueno, al final, lo que te he dicho antes, las circunstancias fueron así y bienvenidas fueron. Hubiese sido mucho más bonito disfrutar de ese debut en segunda división con el público, con la fiesta en la grada y con esos años en los que el Castellón estuvo muy abajo y por fin encontró esa luz al final del túnel y ver al equipo en el fútbol profesional. Pero tú, cuando llegaste al Castellón, el equipo venía de salvarse milagrosamente, no sé si milagrosamente es la palabra correcta, pero in extremis, de un descenso que parecía cantado a tercera división en un final de temporada en la que el Castellón llegó a tener no sé cuántos puntos de desventaja respecto a los puestos de permanencia, y acabó salvándose en la última jornada con ese gol de César Díez en el último suspiro ante el Barcelona B. Y llegas al Castellón tú en verano con un equipo que no sé si tenía inicialmente el objetivo del ascenso después del año que vivió. Bueno, yo lo que me encontré fue al final un vestuario que el año de antes lo había pasado muy mal, que se había llevado muchos palos, ¿no? Por todos los lados, empezando por el tema de las expectativas, ¿no? Que al final se hizo un equipo un poco a base de talonario y que parecía que tenía que luchar por otras cotas, y al final, como has dicho tú, ¿no? Se salvó in extremis. Yo creo que también, o sea, aparte del gol que tú has dicho, yo creo que también dependía de otro resultado, que no sé si era el Conquense contra el Alcoyano, sí. O sea, que ya no dependía ni de sí mismo. Había jugado el play-out, creo. Y pues bueno, quizá lo que mejor me encontré fue un vestuario que tenía mucha hambre, ¿no? De revertir esa situación, de darle la vuelta. A priori, al final, lógicamente, siendo el Castellón, las aspiraciones son elevadas, pero tampoco creo que el objetivo principal fuera ni mucho menos el ascender. Pero bueno, más allá de ascender o no, yo creo que el equipo estuvo en los puestos de arriba desde el inicio hasta el final, peleando con el Sabadell de tú a tú. Y es lo que te he dicho, o sea, yo creo que la principal virtud de ese equipo, más allá del talento, que también había mucho talento, era el hambre, ¿no? Que tenía jugadores que venían de sitios a veces con menos nombre, de descender, de malas temporadas. Y todo eso, ¿no? Se canalizó, y el míster, o en este caso Óscar, supo canalizar todo eso, ¿no? Y toda esa hambre, y junto con el talento que había, pues yo creo que al final el equipo estuvo arriba. Luego pasó lo que pasó, que se paró al final por la pandemia, pero el equipo estaba ahí, ¿no? Estuvo ahí luchando, creo, jugando un fútbol también muy ofensivo, muy alegre, que también disfrutaba un poco la afición. Como jugador, ese año lo jugué absolutamente todo y la verdad es que disfruté muchísimo. Y fuiste un jugador muy importante para el Castellón y para Óscar Cano, que me imagino que habrá sido un entrenador muy importante para ti en tu carrera. Siempre ha hablado maravillas de ti en las ruedas de prensa. Recuerdo aquel año que destacaba lo importante que eras para el equipo, como cerebro, como corazón del Club Deportivo Castellón, de ese equipo. Supongo que habrá sido una influencia muy positiva para ti, la presencia de Óscar Cano en el banquillo. Sí, al final, bueno, yo lo he tenido a Óscar en 3 etapas diferentes, tanto de mi vida como de la suya. He visto un poco la evolución que ha tenido él como entrenador, y yo creo que al final lo mejor que tiene el míster primero es la propuesta un poco ofensiva, ¿no? Con balón, y que le gusta tener el balón con independencia del campo, con independencia de los jugadores que
que tenga, luego saldrá mejor o peor, pero la intención esa, yo creo que siempre es agradable, ¿no? Para el futbolista esa propuesta. Y pues bueno, al final lo que te he dicho, ¿no? Creo que Óscar, si algo tiene bueno, es que no le pide a ningún jugador algo que no le pueda dar. Y a partir de ahí, pues bueno, se exige, pero dentro de esa exigencia sabe a qué puede jugar el equipo, sabe el máximo potencial que puede dar el jugador. No te pide hacer ninguna cosa que no sepas hacer. Como entrenador me imagino que siempre un exjugador que dirige en los banquillos tiene influencias de entrenadores que ha tenido. Tú habrás tenido también las tuyas, ¿no? Sí, al final, bueno, tratas de quedarte con lo mejor y lo peor de que tú has vivido, de tus experiencias. Lógicamente te marcan un poco más las positivas, ¿no? Pero bueno, al final es complicado. Ser entrenador, tienes que controlar muchas cosas y al final el fútbol no deja de ser de los futbolistas, por mucho que nos pese y por mucho que pensemos desde fuera que el entrenador puede controlar muchas cosas, realmente se pueden controlar muchas menos. Y a ver, en este caso quizá yo soy la parte más visible, ¿no? Más reconocible, por decirlo de alguna forma, del filial. Al final, el filial somos una mesa de trabajo, cada uno tiene su sitio, su parcela, llámalo como quieras, que luego se pone en común y no es una cosa de Carles ni es una cosa de Pablo, sino es una cosa de todos. Al final nos sentamos ahí en una mesa y somos 7 u 8 personas ahí todas las mañanas, cada uno haciendo sus cosas y cada uno aportando pues mucho valor. Hablábamos de Óscar Cano, hablábamos del Castellón de esa temporada 2019-2020, el año de la pandemia, hay que hablar de ello porque la temporada acabó a 10 jornadas de que fuese oficial la conclusión. Teníamos la incertidumbre de qué iba a pasar, de si se iba a jugar, de si no se iba a jugar. Vosotros erais líderes, teníais 10 partidos por delante y teníais también pendiente de la resolución del partido contra el Villarreal B, que al final los puntos se quedaron en Castalia por esa alineación indebida de los amarillos, pero había recurrido evidentemente el Villarreal, su derecho de recurrir y todavía no había una decisión firme. Y si hubiesen dado los 3 puntos al Villarreal B, vosotros no hubierais ni jugado playoff de ascenso. Esa incertidumbre, cuéntanos cómo lo recuerdas, porque hubo muchos nervios en esos tiempos en los que no había fútbol y tampoco se sabía muy bien lo que iba a pasar, si iba a haber playoffs, si iban a subir directamente a los líderes de cada grupo, ¿no? Pues la palabra es esa, es incertidumbre, mucha incertidumbre. Más que por el tema del Villarreal, que yo creo que al final era un tema que al final la legislación era esa, justo o injusto, estaban los hechos y está la legislación. Yo creo que en ese caso, o por lo menos a mí, no me preocupaba en exceso. Al final también es algo que tú no puedes controlar y es, y con toda la gente que hablabas, oye, esta es la norma, para todos igual, hay precedentes, ha pasado, voluntaria e involuntariamente, no lo sé, pero si están los hechos y está la ley que lo marca claramente, pues lo normal es que teníamos nosotros la razón, como así nos la dieron. Pero sí que es verdad que lo que peor llevábamos un poco personalmente es esa incertidumbre, porque al final tú no te dejan entrenar, tú ves que las otras ligas, todas o casi que todas, se paran, se da campeón al primero, en este caso, y yo creo que hubiera sido lo más sensato. Pero bueno, ya sabemos que en el fútbol hay muchas otras cosas detrás y claro, nosotros al final pasaban las semanas, la exigencia es tenemos que prepararnos para un playoff, pero no podíamos salir de casa. ¿Cómo te preparas tú o cómo puede estar un deportista profesional, no sé cómo decírtelo, en plena forma si no puedes hacer nada? Si no puedes salir de casa y al principio una incertidumbre como toda la ciudadanía, ¿no? Al principio era una semana, luego 15 días, luego otra semana, se iba alargando, nadie te decía nada y de hecho la sede del playoff y todo eso se decidió muy al final. O sea, no sabíamos, sí, al final te dijeron se juega, no sabíamos contra quién, no sabíamos dónde, no sabíamos cuánto tiempo teníamos para prepararnos, cada uno en su casa.
no sé, la verdad. Es ni que el es un formato poco... de competición, que se supo ni el también formato, al final. Nada. Ni al final, no sé, todo muy extraño, todo... Sí, mucha incertidumbre, muy extraño, pero tú prepárate porque vas a jugar y apáñatelas como puedas. Entonces fue curioso, la verdad es que fue curioso y sobre todo echando la vista atrás. En ese momento, pues al final es tu día a día y bueno, lo normalizas un poco, pero echando la vista atrás No era una temporada duro, normal. Es duro y Sí. al final eran cosas muy, para mí, un poco extrañas. Y yo creo que si hubiera sido las cosas normales, das campeón, suben 4, hay 4 grupos, suben los primeros, y ya está. Te ahorras. Y al final creo que de los 4 subimos 3 primeros, o sea que tampoco hubiera cambiado tanto y tanto la cosa, pero bueno, es el fútbol y las cosas deportivas y extradeportivas que ello conlleva. Os tocó jugar y cumplisteis en ese playoff ante el Logroñés, tu ex equipo, el equipo del que procedías cuando llegaste al Castellón. Lo tuvisteis cerca, pero tuvisteis una segunda opción y luego ante el Cornellá se logró el objetivo. ¿Recuerda un poco cómo fue ese momento en el que ya te viste jugador de segunda división, cuando el árbitro pitó el final del encuentro en la Rosaleda, sueño cumplido en una temporada, como has descrito muy bien, muy dura, muy exigente en todos los sentidos? Pues a ver, fue extraño, porque al final, lo que tú has dicho, ¿no? Yo llevaba 3 años en la U de Logroñés, el año de antes habíamos hecho playoff también, el grupo más o menos era el mismo, yo decido venir al Castellón y ¡pam! Te toca cosas del fútbol, te toca jugar contra tus ex equipos, contra tus ex compañeros. Bueno, al final no lo viví mal tampoco, ¿no? Mucha gente me pregunta, ¿no? Y como, qué pena que... Bueno, en el fondo incluso, bueno, te alegrabas un poco por ellos porque habías estado luchando con ellos y sabías que también se lo merecían igual que tú. Al final nosotros competimos bien. Una pena, ¿no? Ese penalti cuando el partido lo teníamos controlado. Pero bueno, habíamos quedado primeros, teníamos esa segunda opción. ¿No? Al final estás allí en un hotel, encerrado, sin prácticamente comunicación con nadie. Pues bueno, una semanita más allí, veníamos de la prórroga, segundo partido, prórroga también, y luego la curiosidad que hay, nosotros compartíamos hotel con otro equipo y el otro equipo era el Cornellá. O sea, los que habíamos estado 10 días allí en el comedor codo con codo, encima el míster del Cornellá y el míster nuestro, en este caso Óscar, habían sido en el Alcoyano, los había tenido yo como primer y segundo entrenador. Vaya. O sea, que si algo tenían es que se conocían el uno al otro. Y pues bueno, esas pequeñas cosas, ¿no? que da el fútbol. Y bueno, al final yo creo que veníamos de 2 prórrogas, ellos también venían de partidos duros. Y yo creo que el tema físico nosotros quizás teníamos más medios, ¿no? que ellos en cuanto a recuperación. Y eso sí que es verdad que se notó y creo que fue diferencial. Y bueno, pues al final cuando pita el árbitro, pues bueno, es un poco la satisfacción, ¿no? De que ha valido la pena, ¿no? Todo lo que has luchado, todo lo duro que ha pasado y pues bueno, toda esa incertidumbre que habías tenido durante la pandemia, pues bueno, al final había tenido un poco su recompensa. Luego llegas a cumplir tu sueño de debutar como jugador de segunda división del fútbol profesional, una temporada que en lo personal tampoco fue fácil para ti porque tuviste una lesión, creo que estuviste 3 meses sin jugar, en una fase en la que además el Castellón lo acusó, perdió muchos partidos, perdió muchos puntos coincidiendo con tus ausencias por lesión. Temporada bonita por lo del debut en segunda división, pero a la vez difícil por las circunstancias, ¿no? Sí, fue una temporada, pues lo que tú dices, ¿no? En lo personal un poco agridulce, ¿no? Porque al final tuve una pequeña lesión, que normal, ¿no? Cosas del fútbol, y cuando me estaba recuperando sí que tuve una lesión muy extraña ahí en el tobillo, que es como que me rompí como el hueso, pero no por fuera, sino como por dentro, no sé, una cosa un poco extraña en un apoyo encima que tampoco tenía estos apoyos que haces 1000 veces jugando a fútbol y no pasa nada. Y pues bueno, ese día pasó y pues eso, ¿no? Al final pierdes un poco esa continuidad. Yo creo que empezamos bien la liga, luego también es una temporada, pues eso, PCR todas las mañanas al llegar, no había vestuarios, tenías que ir cambiado del hotel ya vestido.
No sé, yo creo que sobre todo el que no haya vestuario, yo creo que para este tipo de equipos recién ascendidos es importante, que no haya gente en Castalia o en casa es importante, y yo creo que al final no es casualidad, ¿no?, que 3 de los 4 que habíamos ascendido volviéramos a bajar. Volviste a Segunda B, tuviste también lesiones en tu regreso a Segunda B, el club también lo estaba pasando mal en el tema económico. Bueno, llega Bob Bulgaris, no tienes sitio en el equipo, tienes que buscarte otro destino, juegas cedido en el Saguntino y luego en el Sabadell, 2 equipos en la misma temporada, primero en Segunda Federación y luego en Primera Federación. El cambio a mitad de temporada, no sé si fue el interés de Óscar Cano, no sé si tuvo algo que ver él en que llegaras al Sabadell, pero fue una etapa en lo personal muy buena porque jugaste mucho en ambos equipos, ¿no? Bueno, al final, decisiones que se toman en el fútbol. A mí me comunican que tenía que salir pues prácticamente la última semana. Pues bueno, al final ya todo el mundo tenía la plantilla hecha o casi que hecha, pocos equipos tenían fichas libres y pues eso, y al final las fichas libres esperan un poco pues a los descartes de segunda a última hora o alguno que se queda sin equipo para ocupar esa ficha. Y bueno, al final pues decido un poco más por la familia, por jugar aquí cerca de casa y que, aunque eso incluya, ¿no?, bajar una categoría, pero bueno, al final, pues bueno, sentar esos hasta diciembre, estar en casa, lo más normal y la vida para la familia que no trastocara tanto. Y luego, pues bueno, llega el interés del Sabadell, que lo estaba pasando mal, que estaba Óscar, decidió jugar allí, y allí la verdad es que hasta la lesión me estaba disfrutando mucho. Me acuerdo que llegué y el equipo tenía 7 o 8 puntos por debajo, llegamos a salir del descenso y al final, pues bueno, luchando hasta el final, disfruté mucho del fútbol, ¿no?, de esa etapa en Sabadell hasta que llega la lesión en el penúltimo partido, y bueno, a partir de ahí pues el punto de inflexión que estábamos comentando antes, y sobre todo, más que el dolor físico y eso, por no poder ayudar, ¿no?, al equipo en esa última y penúltima jornada. Al final yo me rompo en el minuto 2 y bueno, siempre tengo esa espinita, ¿no?, un poco clavada de no poder haber ayudado hasta el final al equipo, pero bueno, también agradecido, ¿no?, al club y a Óscar por ese tiempo, por esos meses donde disfruté y volví a disfrutar mucho del fútbol en Primera Red. Ha cambiado mucho el Castellón, ¿no?, en los últimos años como club. Incluso en la etapa en la que estuviste fuera, ¿notaste esa diferencia de un año a otro? Hombre, yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado a todos los niveles, y yo creo que va a cambiar más, ¿no? Al final, lo que tantos años llevamos demandando, que es la ciudad deportiva, al final es una realidad ya, se está haciendo, y es cuestión, pues eso, de tiempo, de construcción y de todo eso. Y yo creo que es el paso, ¿no?, que le faltaba al Castellón para crecer. Yo creo que va a ser bueno para todos los niveles. Yo me acuerdo que en todas las tertulias de antes pues siempre hablábamos de eso, ¿no?, de los campos, de ojalá una ciudad deportiva. Qué pena, ¿no?, que no podíamos ir a la ciudad deportiva Faxa, que era la de antes del Castellón, ¿no? Y yo creo que es el mayor salto, ¿no?, que ha podido dar, y para ello también se tiene que mantener en segunda, incluso crecer todo lo que se pueda en segunda y mantenerse, porque al final también la deportiva imagino que tendrá unos gastos elevados de mantenimiento, y no es lo mismo estar en Primera Ref que en segunda, ¿no?, para sufragar esos gastos. Y yo creo que, pues bueno, al final, si crece el primer equipo, tiene que crecer toda la base, y yo creo que es importante. Y lo de siempre, ¿no?, cuando estás aquí dentro muchas veces, o en el día a día o el año a año, no valoras, ¿no?, pero si echas un poco la vista atrás, y dentro de unos años seguro que valoramos más toda esta etapa, ¿no?, de tanto cambio, incluso a veces un poco, sobre todo al principio, un poco abrumante, ¿no? Cada semana hay novedades, cada semana hay cosas, pero bueno, al final hay que crecer, y no es sencillo, ¿no?, llevar a un club como el Castellón y darle la vuelta, ¿no?, en tan poco tiempo es
complicado. Para ti debe ser una satisfacción enorme ver que el equipo de tu ciudad, tu equipo, el equipo donde te formaste, tenga una ciudad deportiva además tan espectacular como es la instalación que ha construido el club y que sigue construyendo. Evidentemente ya tiene un par de campos habilitados, pero debe ser algo alucinante, ¿no? Para la gente que conocéis el equipo, el club y sabéis lo difícil que es llegar a estos niveles, ¿no? Sí, por todo, ¿no? Al final me acuerdo que cuando yo estaba en el fútbol base jugábamos en el Bobalar, con la instalación que era como era. Luego se pasó a Faxa, que yo sí que Faxa no la he pisado, ¿no? En la cantera, fue en los años que yo ya salí. Y bueno, es un poco lo que te he dicho, ¿no? Es la demanda esa, ¿no? Y al final no es lo mejor, ¿no? Ni para entrenadores, ni para trabajadores del club, ni para los propios jugadores, los propios padres de los niños. Que el niño entrene hoy en un campo, mañana en otro. Pues bueno, tener todo centralizado en un sitio yo creo que ayuda a muchas cosas. Estar en contacto también más cerca con el primer equipo, con la cantera también es importante. También ayuda, ¿no? No solo para los jugadores, sino también pues, para entrenadores, para analistas, para preparadores físicos, ¿no? Ver cómo trabajan, ya no te digo el primer equipo, pero a lo mejor el preparador físico del infantil vea cómo trabaja el del juvenil, pues también ayuda, ¿no? a integrar todo esto, a crecer y al final es a desarrollar el talento, ¿no? Y que ojalá que muchos jugadores que pasen por la cantera pues puedan llegar al primer equipo. Y con ganas de estrenar el mini estadio cuando se construya, ¿no? Los equipos de la cantera del Club Deportivo Castellón, de momento en Gaeta Huguet, el equipo rindiendo bien en ese escenario. Sí, no, al final, pues bueno, con las limitaciones que tiene Gaeta, bueno, pues al final nosotros tenemos nuestro despacho, pues lo que estamos hablando, ¿no? Estamos, en la mesa al lado está el juvenil, estamos en contacto permanente, pues eso, ellos ven cómo trabajamos, nosotros cómo trabajan ellos, los jugadores que suben, los jugadores que bajan, pues dar un poco esa continuidad y estar pendiente de los jugadores, que al final son los protagonistas y sobre todo, pues bueno, el terreno de juego es artificial, pero está en buenas condiciones, es un campo relativamente grande donde los chavales juegan y de momento, pues oye, todavía no hemos perdido y les gusta a los chavales y va bien la cosa. En Gaeta. ¿Y cómo ves al primer equipo? Que bueno, empezó mal, llegó Pablo Hernández, enderezó el rumbo, ahora un pequeño bache de resultados, pero bueno, tú ya conoces la segunda división, es muy dura y bueno, estas situaciones siempre se dan. ¿Cómo estás viendo al equipo ahora mismo? Bueno, pues un poco eso, ¿no? Al final, un poco en la transición, ¿no? Un poco del fútbol de DIC tan ofensivo y tan de autor, por decirlo de alguna forma, pues al final la transición normal, ¿no? A la categoría, ajustar. Yo creo que se ha intentado ajustar un poco a nivel defensivo, ¿no? Que no te metan tantos goles. Eso también tiene otras implicaciones, pero al final es eso. Si algo tiene la categoría es que está muy igualada, que es dura y sobre todo que es muy, muy larga, ¿no? Y al final es importante cómo se empieza, pero sobre todo es importante llegar bien al último tramo y pues es que es lo que estamos hablando. La igualdad es máxima, mucha exigencia y ganas 2 partidos y parece que estés arriba en la clasificación, no pierdes, o sea, pierdes 2 o no ganas 2 y parece que te vayas abajo. Al final es una categoría que es muy, muy, muy difícil, muy, muy, muy dura y nada, sobre todo es igualdad y ojalá podamos encadenar 2 o 3 victorias para coger un poco de aire y nada, continuar porque lo que te digo, o sea, la categoría te lo exige y como tengas un tramo malo, al final te metes abajo y cuesta mucho salir una vez estás abajo. Y vosotros en Segunda Federación, 3/4 de lo mismo, es una categoría además en la que todos se juegan algo. Hay muy pocos equipos que acaben fuera ya sea del playoff o del descenso, porque bajan muchos equipos. Yo creo que son demasiados para la cantidad de equipos que hay y también hay muchos que pueden subir, que juegan playoff. Es decir, que siempre hay algo en juego, aunque vosotros tenéis la prioridad de formar a los jugadores, no existe esa presión de la permanencia sí o sí como existe en otros clubes, pero lógicamente queréis también salvar la categoría. Sí, bueno, al final es eso. El filial tiene muchos objetivos,
obviamente, mantener la categoría es uno de ellos, pero también lo que estamos hablando, no puedes dejar pasar pues, que al final sacar jugadores, el formar jugadores, muchas veces te toca jugar con jugadores que son juveniles, con todas las implicaciones que ello conlleva, pero al final para eso está, ¿no? Un filial nos pasa a nosotros, le pasa al Barça, le pasa al Mestalla, cada uno con sus circunstancias. Y yo creo que lo mejor que tiene el equipo al final es que, bueno, al final estamos hablando de que estamos compitiendo de tú a tú, por ejemplo, en el campo de Mestalla, con un fútbol atractivo, dejando muchos espacios, de tú a tú, como hasta hace poco estaba el primer equipo compitiendo con ellos. Al final eso hay que darle también valor, con gente muy joven, con las limitaciones también que tenemos, y todavía eso le da más valor a que compitan de esa forma, en esos campos, contra esa gente, contra esos equipos, que muchas veces en presupuesto pues, no tienen absolutamente nada que ver con nuestra realidad. Pues tenemos al Athletic Lleida, ¿no? este fin de semana a domicilio, a ver si se consigue la primera victoria como visitante, pero el equipo está en una muy buena línea, los chavales demostrando su talento y Carles Salvador también demostrando su talento en los banquillos. Muchísimas gracias, Carles, que haya mucha suerte este fin de semana y que haya mucha suerte el resto de la temporada. Muchas gracias a vosotros. El Ayuntamiento de Castellón, con la colaboración de Confecomerç, activa Abonem Castelló, la campaña de bonos comerciales que este año llega con la inversión histórica de 800.000 euros para que hasta el 24 de noviembre adelantes tus compras de Navidad o te des un capricho. Adquiere tus bonos de 20, 50, 100 o 200 euros y podrás comprar por el doble de estos importes en el comercio de proximidad de la capital. Únete a la campaña el 3 de noviembre a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde en bonoscastellodelaplana.es. El Ayuntamiento de Castellón apuesta por el comercio tradicional, el de casa, el tuyo. ¿Y tú? Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Comercio. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i si ho preferixes pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Bueno, pues interesante la charla que hemos tenido con el entrenador del filial del Club Deportivo Castellón, con Carles Salvador, que nos ha hablado del equipo, nos ha hablado de su trayectoria como futbolista, recordando momentos bonitos y no tan bonitos los que ha vivido esta leyenda del albinegrismo del Club Deportivo Castellón, tanto como jugador como ahora dirigiendo en los banquillos. Ya hemos dicho, el filial albinegro juega este domingo su próximo partido, lo hace a domicilio ante el Athletic Lleida a las 5 de la tarde. Y bueno, también tenemos al resto de equipos de la cantera del Club Deportivo Castellón y el femenino también, que compiten este fin de semana. El Juvenil A de División de Honor lo hace en casa, en Gaetauguet, el domingo a las 12 del mediodía. Se enfrenta al Pinatar, equipo que es colista en la tabla clasificatoria, no ha sumado ningún punto. Oportunidad después de un calendario difícil el que ha tenido el juvenil de poder llevarse de nuevo 3 puntos. Ahora mismo es sexto en la tabla clasificatoria, está teniendo un buen inicio de campaña y a ver si lo mantiene en este partido frente al último clasificado. Y el femenino del Club Deportivo Castellón, que después de descansar el pasado fin de semana retoma la competición, lo hace a domicilio, se enfrenta a la Nucía, un equipo que también está abajo, penúltimo en la tabla clasificatoria, el equipo castellonense que ha ganado los 5 partidos que ha disputado, que es colíder en la tabla clasificatoria. De momento el Valencia B encabezando esa tabla por diferencia de goles, pero ahí está el Castellón femenino también en esa pelea por una plaza que daría el acceso al playoff de ascenso a Segunda Federación. Y pendientes, evidentemente, del primer equipo que juega esta noche su partido de Copa ante el Antoniano, el debut en esta competición de los de Pablo Hernández. A ver si consiguen un buen resultado. Mañana, evidentemente, analizaremos todo esto en la tertulia, así como el partido importante que tienen los Orelluts frente al Málaga en Liga, donde van a intentar retomar la senda de las victorias después de 3 partidos consecutivos sin ganar.
Lo dejamos aquí. Ya saben que este programa lo pueden escuchar también en diferido a través de la página web de Castellón Plaza, a través del canal de YouTube de Plaza Podcast y también a través de Spotify. Gracias por estar ahí. Saludos.